Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ya, el día de hoy comenzamos con materia nueva. Ya, vamos a hacer, vamos a empezar a dejar de lado un poco lo que es la flotación, que es una materia que por lo menos a mí me agrada mucho, pero es hora de darle paso a lo nuevo. Y lo que se viene ahora, en esta parte del curso, es una pincelada, por decirlo así, de un proceso que viene de más. Y ese proceso es la hidrometalurgia, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, la materia que veremos el día de hoy es lixiviación, ¿ya? Primero vamos a poner en contexto toda esta situación, ¿ya? Nosotros, si ustedes se acuerdan, nosotros llegamos aproximadamente hasta el Chancado, ¿cierto? A ver, lo pongo en perspectiva. Parto, ¿cierto? Haciendo la exploración, ¿cierto? Saco mineral, tronadura, transporte, Chancado. Y después nosotros veíamos que venía la molienda, que venía la flotación, que venía, después viene la pirometalurgia y después finalmente viene la electrorefinación. Bueno, ahora nosotros vamos a ver el proceso que es, digámoslo así, paralelo, que en este caso es que también parte desde el chancado, por eso lo pongo como base. En estricto rigor también puede partir sin chancado, pero eso como que no se está haciendo mucho ahora. No que yo sepa, ¿ya? Y vamos a ver entonces que nosotros comenzamos con chancado y nos podemos ir a la parte de la hidrometalurgia. Nosotros veíamos que en la parte de flotación hablábamos principalmente de sulfuros. Bueno, la hidrometalurgia principalmente trata óxidos. Para eso sirve. Entonces, cuando yo tengo la ruta de los óxidos, yo parto con el óxido y empiezo. Lo primero que hago, ¿cierto? La primera etapa, gran etapa que existe, independiente de cómo sea el mineral, mientras sea óxido, ¿cierto? Es la lixiviación. Posteriormente, acá entonces primero trato como lixiviación. Luego tenemos lo que se denomina extracción por solvente. ¿Ya? Y finalmente tenemos lo que es la etapa de electroobtención o electrowinning, que son la misma etapa, solamente que tienen, ¿cierto?, ambas denominaciones como correctas, ¿ya? Entonces, la hidrometalurgia se preocupa del tratamiento de óxidos, a diferencia de lo que es la concentración, flotación, que se preocupaba por
la parte, ¿cierto?, de los sulfuros. Entonces, lo que tienen en común ambas etapas, ambas grandes ramas de la metalurgia, es el chancado. ¿Puedo encontrar molienda en el tratamiento de óxidos? Sí puedo, pero no es común, ¿ya? ¿Existen procesos que requieren molienda en el tratamiento de óxidos? Sí, pero no es el común. ¿Existe la flotación en los óxidos? Sí, pero no es común. ¿Existe la lixiviación en los sulfuros? Sí, pero no es común, ¿ya? Acá vamos a hablar de lo común, lo que normalmente se ve para estos temas. Es más, como una especie de entrada, ¿cierto? La lixiviación de sulfuros es lo que se viene de aquí en más, ¿ya? ¿Por qué? Porque los gastos asociados a la flotación, la verdad es que son altos. Pero la verdad es que para que lleguemos a eso, yo creo que sus nietos o sus hijos van a decir, sí, ¿sabes qué? Ahora papá o ahora abuelo, sabéis que ya no se flota, se lixivia todo, ¿ya? Es posible que ocurra eso, pero en el corto plazo lo veo un poco difícil, pero de aquí a a un par de décadas más, yo creo que vamos a estar hablando mayoritariamente de lixiviación y la flotación va a ser prácticamente para ciertas aplicaciones más, eh, para ciertas otras aplicaciones, ¿ya? Nunca hablamos de esto, pero me voy a tomar estos minutos para hablarlo, ¿cierto? Así como existe, así como la lixiviación, vamos a ver que la lixiviación no es otra cosa que una especie de reacción química llevada a, una, a un nivel industrial, ¿ya? Que tiene detrás una serie de mecanismos, una serie de ecuaciones, una serie de cosas que no las vamos a ver como muy por encima, por si acaso. Pero lo importante y lo que quiero que ustedes entiendan es que la lixiviación yo la puedo aplicar en otros procesos, se la puedo aplicar a otras áreas del conocimiento y áreas industriales. Lo mismo para la flotación. ¿Sabía usted que la flotación también yo la puedo utilizar para extraer petróleo? Sí, pues. ¿Sabía usted que para tratar las de aguas residuales se puede utilizar lixiviación y extracción por solventes? Hay procesos que son análogos. Cambia algún reactivo, cambia algún elemento, pero en estricto rigor son, son similares o son muy parecidos. Simplemente cambian a lo mejor concentraciones, cambian, como les dije, concentraciones, reactivos, ¿cierto? A lo mejor previo al tratamiento de mineral hay una molienda, pero previo al tratamiento de agua hay otro tipo de, de reactivo, ¿cierto? Hay otro tipo de proceso previo. Bueno, esto es para que también les quede la idea y ojalá que les llegue el bichito de que no solo no solo ustedes van a estar capacitados aquí para trabajar en minería, también eventualmente van a poder trabajar en otras industrias que no necesariamente ustedes pensaban que eran cartas, ¿ya? Lo dejo como una idea. Bueno, volviendo al tema que nos convoca, nosotros hoy día, y bueno, en las próximas clases nos vamos a centrar aquí. ¿Dónde está ahí, el profesor? Sí, estoy en la playa.
entonces nosotros vamos a tener, ¿cierto?, a hablar de la lixiviación. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de minerales tenemos que tratar en este punto. Y aquí es donde tenemos más o menos un pseudomapa que yo creo que lo han visto anteriormente, y si no lo han visto se los presento, que es más Ese mapa. cómo se, Espérame. Falta poquito. cómo se eh, presentan los minerales en para un pórfido normal, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cierto?, es esta capa A que aparece aquí, que dice que habla de lo que es la zona lixiviada, ¿ya? Entonces, acá por medio de ciertos achurados o ciertas formas, nosotros podemos identificar algunos tipos de minerales, ¿ya? Entonces, primero nos hablan de la calcopirita que está aquí, ¿cierto? Y aquí nos hablan de calcosina y óxidos de cobre, que están acá, ¿ya? Cuando nos hablan de este PT que aparece aquí, hablan de algunos elementos de la parte potásica, hablan de la parte propilítica, por este lado de acá, y por acá, PL, la parte fílica, que viene siendo el cuarzo, la sidita y la pirita, y la argílica, que es esta parte de acá. Entonces, si nosotros identificamos, acá está el pórfido, que nosotros normalmente hablamos, y nosotros tenemos que llegar a todo esto, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta parte de acá, que nos habla de EPT, la parte potásica, y lo que nos habla acá del pórfido, es lo que yo quiero eventualmente, lo que yo quiero ver. Perdón, tengo que ver aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el primario calcopirítico, que es eso de ahí, que es una cantidad bastante grande. Y tenemos secundario calcosina y óxidos de cobre, que es esta mancha negra que nosotros vemos acá. ¿Qué quiero que se lleven de esta clase, por lo menos? Esa zona de ahí, esa zona negra, es más pequeña que la zona achurada, ¿ya? En cualquier libro van a encontrar esta proporción que les voy a mencionar. Puede variar, ¿ya? Por motivos obvios, o sea, no todos los pórfidos y no todas las minas son iguales, ¿ya? Pero el óxido, lleva aproximadamente, es el 20% de una mina explotable, y el sulfuro es aproximadamente el 80% del mineral explotable. De nuevo, este número, esto no es la Biblia, no está escrito en piedra aquí. Bueno, no está escrito en rocas que es 20-80. Pero lo importante es que la proporción de óxidos en relación a la proporción de sulfuros siempre es menor. O sea, la cantidad de óxidos es menor que la cantidad de sulfuros. Yo siempre voy a tener más sulfuros. Eso es lo importante acá. ¿Por qué se da eso? Y normalmente el óxido está por encima del sulfuro. ¿Por qué se da eso? Porque el sulfuro normalmente está, porque el óxido, perdón, está más cerca eh, a la parte superficial, en donde estoy más cercano al ambiente. Entonces ocurre una oxidación eventualmente del cobre, que toma años, no es algo inmediato, y por eso nosotros nos encontramos con esta estratificación, en donde primero tengo el sulfuro, y después primero tengo el óxido, y después tengo el sulfuro. Casos emblemáticos: Chuquicamata no tiene óxidos desde 1930, se comieron los sulfuros en esa etapa, en esa parte. Desde ahí solo han producido sulfuro.
¿ya? Hay mineras que todavía tienen óxidos, pero son muy pocos. Entonces han optado por técnicas más bien, no vamos a decir ecológicas, pero sí vamos a decir que son técnicas más potentes, ¿cierto? O menos desagradables ambientalmente para lograr todo esto, ¿ya? Y que también implica la lixiviación. Bueno, en esta estratificación que nosotros hicimos, tenemos distintas mineralogías que son eventualmente lixiviables. Entonces, en la parte más oscura que nosotros veíamos, ¿cierto? Tenemos lo que es el cobre nativo eventualmente, que es cobre puro, literal, que tiene un 100% de cobre. Tenemos la malaquita, que tenemos aquí, que es una combinación, ¿cierto? Es un hidróxido de cobre, un hidrocarbonato de cobre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tenemos un grupo, es una especie de espinel de carbonato de cobre e hidróxido de cobre, ¿ya? Que tiene aproximadamente 57,5% de cobre. Tenemos la azurita, que también es un carbonato distinto, ¿cierto? Junto con un hidróxido de cobre. Tenemos la chalcantita, que es un sulfato de cobre junto con agua, o sea, hay contenido de agua. Tenemos la brochantita, que es otro sulfato de cobre, ¿cierto? Pero con hidróxido de cobre. Tenemos la antlerita, que es un sulfato de cobre junto con hidróxido de cobre, que tiene ese porcentaje de cobre. Tenemos la atacamita, que es un óxido de cobre ya con todas sus letras, junto con cloruro de cobre y con agua, ¿ya? Que tiene ese porcentaje de cobre. Tenemos la crisocola, que ya es un mix entre un silicato de cobre y agua. Tenemos la cuprita, tenemos la tenorita y tenemos la telafosita, que es este óxido de cobre y hierro, ¿ya? Y acá tenemos estos dos óxidos de cobre que ya son espectaculares, ¿ya? Si seguimos bajando, nosotros nos vamos a encontrar con mezclas de sulfuros, calcosina, digenita, cobalina y eventualmente cobre nativo también. Y ya cuando llegamos a la zona de primaria, nos vamos a encontrar con mezclas de cobre y hierro, bornita, enargita y tenantita, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, pregunto, les voy a hacer una consulta que esta debería respondérselas yo a ustedes el próximo curso. Pero como no sé que si nos vamos a encontrar en el próximo curso, les pregunto ahora. ¿Ustedes saben o han escuchado hablar de dónde yo podría sacar en Chile, dónde yo puedo encontrar esos dos, la enargita y la tenantita? ¿Qué minera las produce actualmente? Responder no también es una respuesta válida, por si acaso, no se preocupe. Yo no sé, al No menos. sé, no sé, profe. Muchas Profe, gracias. disculpe, no le escuché la pregunta. Los últimos dos minerales, la enargita y la tenantita, ¿ustedes saben dónde se produce hoy en día en Chile? Ah, no, no sé, profe. Gracias. Menos mal que había No alguien sé, ahí. profesor. Ya, la enargita y la tenantita se producen actualmente en una división
en el norte, que se llama Ministro Ales. Una división de Codelco, ¿ya? Esta división tiene la particularidad de que está prácticamente al lado de Chuquicamata. No están al lado, pero sí están, están relativamente cerca. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué por qué la destaco? Porque Ministro Ales tiene la particularidad de que tiene un equipo muy, que es de la otra área, de la pirometalurgia, que se llama tostador. Es un proceso que vamos a ver en el próximo curso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Que estos dos minerales tienen arsénico. Entonces, la gracia es que yo tengo que eliminar el arsénico para poder comercializar este cobre y utilizarlo. Aproximadamente, si nosotros hacemos, no es tan difícil de lograr, pero si nosotros hacemos el análisis, así como vemos la cantidad de cobre que tiene, podemos ver también la cantidad de arsénico que tiene. Y rondan los... Claro. ¿Cuánto es? Y la cantidad de arsénico que es, la verdad es que es más alto de lo permitido, que son aproximadamente 5% de arsénico. Entonces, la gracia del tostador es que disminuye ese porcentaje de arsénico hasta las cantidades permisibles por ley, ¿ya? Esa es la gracia del tostador de Ministro Ales, ¿ya? Pero eso también nos da a entender otra cosa, y es que si tenemos si ya estamos hablando de esto, quiere decir que esa minera ya se comió todo esto que está aquí arriba. O sea, ya no tiene más de estos minerales que vemos acá, sino que ya estamos llegando a estos niveles más bajos todavía. Por eso, Chuquicamata está pasando a ser minera subterránea, porque ya llegamos a lo más bajo que podíamos llegar. Ya estamos tocando muy abajo, entonces tenemos que analizar cómo seguir trabajando, porque claramente los camiones mineros y cómo estamos trabajando actualmente ya no nos conviene para poder extraer mineral, porque mira hasta dónde llegamos. Llegamos hasta los niveles que reconocidamente son más bajos, ¿ya? Para que lo tengan también en consideración. ¿Alguna duda o consulta con esto? Perfecto. Profe, ¿qué hacen con los desechos de arsénico? ¿Cómo? ¿Cómo los tratan? ¿Cómo tratan los desechos de arsénico, de energía, por ejemplo, y ¿Cómo tenantita? tratan el El arsénico, arsénico post-tratamiento? porque yo creo que el arsénico igual no lo pueden tirar a los tanques de relave No, no, no no, sé. no. Acá ahí lo que se hace, esto es como un adelanto de lo que se viene en el próximo curso, es que el arsénico, tú lo que haces es volatilizarlo, queda como gas. Entonces, ¿cuál es la idea después? Es que ese gas tú lo trates de manera adecuada para que lo más cercano, ¿cierto? O lo óptimo, digámoslo así, es que ese arsénico después tú lo enfríes para que quede como polvo. Y eso tú lo almacenas de manera adecuada. El arsénico, de todas maneras, también tiene aplicaciones. Ojo ahí. Tampoco es que sea un material inerte o radioactivo que no lo puedo tocar. Ya, igual uno puede eventualmente comercializarlo. Ahora, las aplicaciones que tiene el arsénico eh, son muy bajas comparado con las que tiene el cobre.
Entonces, por eso yo creo que las empresas no están comercializando arsénico, ¿ya? Pero lo más responsable, digámoslo así, a escala ambiental, es decir, el arsénico lo volatilizo, o sea, lo llevo a un punto en donde se vuelve gaseoso, y cuando ya es gaseoso, luego lo enfrío y lo dejo como polvo, o como sólido, digámoslo así, ¿ya? Esa es como la forma de tratamiento que existe para el arsénico aquí en Chile. Ahora, si usted tiene un familiar o tiene un amigo que trabaja en esa división y dice, no, si eso no se, ni siquiera se hace, ya es problema de ellos. Pero eso es la idea dentro de cómo se realizan los trabajos en ministeriales. ¿Ya? Entonces, otra de las cosas que tenemos que hablar antes para irnos metiendo en este submundo de la lixiviación, es de la cinética. Cuando yo hable de cinética, me refiero a la velocidad con la que ocurre una reacción química. Si yo digo que tiene cinética alta, lo que estoy diciendo es que ese material tiene una velocidad de reacción alta. Si yo digo que es rápida, y ahí, bueno, acá están viendo la escala. Todas se comparan con temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cinética de disolución de las principales especies de cobre. Nos hablan de rápida, o perdón, muy rápida, que es de segundos a minutos, ¿ya? Para lograr una disolución completa. O sea, la reacción química que yo estoy llevando a cabo se desarrolla de manera completa en cosa de segundos o minutos. Entonces, la malaquita y el azurita lideran este ranking. Los sulfatos, ¿cierto? Lo que es la chalcantita, la brochantita y la antlerita, también están en ese ranking arriba. Y los cloruros, como son la atacamita, ¿ya? Como es la atacamita. Entonces, si yo aplico alguna reacción química para para estas reacciones, para estos minerales, lo que yo voy a tener es que ese mineral se va a diluir de manera casi instantánea. ¿Ya? Esa es la idea detrás de esto. Cuando yo hablo de cinética rápida, hablamos de tenorita y silicatos, ¿ya? Aquí ya hablamos de horas, o sea, en un cierto número de horas yo ya tengo una disolución completa. Lo cual nos vamos a dar cuenta que no es para nada poco atractivo, porque vamos a ver cómo es en realidad el proceso de lixiviación para el resto de minerales. Cinética moderada requiere oxidantes, ya estamos hablando de días o semanas. La disolución no puede ser completa, o sea, nunca vamos a llegar a disolver completamente el mineral. Y ahí hablamos de el cobre nativo, que no tiene mucho sentido lixiviarlo porque ya es cobre, pero no tiene mucho sentido diluirlo, ¿cierto? Óxidos cuprosos, como es la cuprita y la de la fosita, que acuérdense que tiene hierro. Silicatos y óxidos complejos. ¿Ya? Lixiviación cinética lenta. Ya aquí también requiere oxidante, y ahí hablamos de semanas y hasta meses. Y la disolución, aquí ya puede existir una disolución completa. Ya hablábamos de sulfuros simples como es la calcosina y la digenita y la cobelina. Entonces, efectivamente yo tengo sulfuros que puedo lixiviar. Y ya cuando hablamos de lixiviación o cinética muy lenta, es que hablamos de que requiere oxidante, es incompleta, es imposible que sea completa, y dura años. Que aquí ya hablamos de sulfuros complejos, como la bornita, la calcopirita, la enargita y la tetraedrita. ¿Ya? Y aquí nos da otro problema, porque miren, entre los sulfuros complejos aparece la enargita y la tetraedrita. Enargita tiene arsénico,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la energita yo la lixivio y dejo el arsénico ahí dando vuelta? Lo que va a pasar es que yo voy a contaminar. Entonces, no es trivial lixiviar este tipo de sulfuros. Yo tengo que tener absoluto control si yo quiero lixiviar sulfuros como este estilo. ¿Ya? Porque si una cantidad de arsénico muy grande entra en contacto con el ambiente de una manera que el ambiente no está preparado, entonces vamos a tener problemas. ¿Ya? Es más, no sé si ustedes conocen el norte o han estado en contacto con el norte de alguna manera. Agua de la llave ahí ustedes no pueden tomar, agua potable, prácticamente ustedes no pueden tomar porque tiene altos contenidos de metales pesados. Entonces, usted, sureño, usted, persona de la quinta región, se va al norte, se toma un envasito o una botella de agua de la llave, usted, ¿para qué vamos a decir qué es lo que le va a pasar? Lo mínimo que le va a pasar. ¿Ya? Pero para que tengan en consideración también eso, o sea, el agua ya contiene muchos minerales por sí sola. O sea, aquí olvídate de las mineras, sí, las mineras contaminan, pero por sí sola el agua ya viene con minerales, o sea, por eso les digo que ahí hay que tener cuidado con eso que ocurre por esos lados en el norte, ¿ya? Entonces, no es trivial, y aquí quiero que se lleven esta idea, no es trivial lixiviar este tipo de minerales porque eventualmente vamos a encontrarnos con algún tipo o algún grado de problema, digámoslo así, ¿ya? Dependiendo con quién esté trabajando o con qué esté trabajando. Entonces, nosotros tenemos también algunos modelos o formas de aplicar la lixiviación, que es mediante lixiviación in situ, ¿cierto? Mediante lixiviación en botaderos y mediante lixiviación en pilas, ¿ya? Eso para materiales sulfurados que ya no tienen vuelta atrás, ¿ya? Ahora, para concentrados de sulfuros, yo puedo hacerlo, ¿cierto?, de flotación o molienda, ¿cierto?, de matas complejas enfriadas mediante lixiviación caliente en autoclaves o reactores agitados. Hay distintas técnicas para obtener el mismo proceso. A mí lo que me interesa es obtener cobre. Entonces, yo lo que espero, ¿cierto?, es ver cómo lo hago con estas herramientas que yo tengo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reacción química, ¿cierto?, que nos habla de las gangas, ¿ya? Ya hemos hablado del cobre, ya hablamos del cobre. Dijimos lixiviación, tienen cinética, ¿cierto?, asociada. La pregunta aquí, entonces, es, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el material que viene junto con el cobre? ¿Cierto? Porque el mineral, claro, yo puedo tener atacamita, puedo tener cobalina, puedo tener la que ustedes quieran, pero asociado a eso viene otro mineral, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos algunos minerales que tienen consumo de ácido, ¿ya? Entonces, en un cierto tiempo, estos consumen una cierta cantidad de ácido bastante interesante para hacer sus propias reacciones químicas, porque acá no es que yo diga, voy a hacer esto, voy a usar este reactivo, ¿cierto? Y es exclusivo para este mineral. No, no. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que yo lanzo un reactivo y ahí básicamente es como una piñata. Los minerales se tiran y tratan de
llevársela para poder comerla después. Entonces hay que ver cuál, hay que ser lo más selectivo, ¿cierto? Para que ese reactivo sea atractivo para el mineral que yo estoy analizando, ¿cierto? Que yo quiero obtener, y que sea lo menos atractivo para los otros minerales. Entonces, este tipo de estudios nos permite ver posibles pérdidas que yo tengo ya en el material. ¿Por qué? Porque yo necesito, ¿cierto? Analizar y ver cuáles son cuáles son los consumos que yo tengo. Ya vamos a ver cuáles son las variables operacionales aquí y ya vamos a ver qué es lo que nosotros estamos teniendo en este punto. ¿Hay alguna duda hasta el momento con lo que hemos visto? Perfecto. Entonces acá tenemos otra reacción química, que es la de la cuprita. Si se dan cuenta, la cuprita consume ácido, ¿cierto? Y forma cobre, y forma tanto cobre metálico como cobre en disolución, y agua. Si se dan cuenta, la disolución ocurre en un 50% también porque tenemos cobre metálico formándose. Entonces no se diluye. Y esto que está aquí se hizo por horas, 60 horas para ser específicos. Se llevó a cabo esta reacción química que nos permitió ver cuánto es la disolución del cobre. ¿Ya? Esto de aquí nos ayuda a ver un poco cómo es la reacción química que ocurre para la lixiviación. No la quiero introducir todavía porque hay un diagrama más adelante que me permite explicarla bien, ¿ya? Pero aquí lo que quiero que se queden es que al mineral de cobre, sea cual sea, en este caso es cuprita, yo le agrego ácido sulfúrico o algún ácido y me produce cobre. Cuando estás de esta manera yo estoy entendiendo que es cobre en disolución, ¿ya? Para lo cual también es bueno el agua porque ahí es donde se diluye, ¿ya? Pero también produce cobre metálico. Y ahí está el detalle. El cobre metálico queda en la pila, queda en lo que yo estoy analizando, y no se va con el producto que yo quiero, ¿ya? Entonces, ahí está el detalle. Yo ojalá, para el bien del proceso de lixiviación, ese cobre de ahí también sea cobre diluido. Y por eso, y esto explica por qué yo nada más logro 50% de disolución, siendo que también formo cobre, porque parte del cobre forma cobre metálico, ¿ya? Entonces, ya creo que hemos hablado bastante, ¿cierto? Y vamos a ver, o vamos a conversar, ¿cierto? De lo que tenemos aquí, ¿cierto? En términos de todo esto que hemos mencionado hasta el momento. Entonces, claro, tenemos estas reacciones químicas que ocurren, tenemos un poco de la información de la lixiviación, y podemos ir viendo algunas otras reacciones que ocurren, por ejemplo. Si ustedes se recuerdan, antes de pasar a eso, tenemos la cuprita, ¿cierto? La cuprita, según la tabla que teníamos acá, tiene 88,8% de cobre. O sea, a mí me encantaría tener cuprita, porque tiene mucho cobre. Pero si se dan cuenta, con esa disolución del 50% máximo, no me sirve mucho, porque quiere decir que de ese 88,8%, 44,4% yo voy a poder utilizarlo con los fines de la lixiviación, ¿ya? También tenemos otras oxidaciones, ¿cierto? Otras lixiviaciones,
como lo es el caso de la tenorita, ¿cierto? Que me forma cobre, ¿cierto? Ya diluido, pero diluido completamente, que es lo bonito, lo importante. Y en el caso de la cuprita, para poder lixiviarla bien, lo que yo agrego es, no solo le agrego ácido, sino que le agrego un oxidante. Y eso, si se dan cuenta, permite que el cobre no se forme cobre metálico. Entonces, si se dan cuenta, no es simple lixiviar. Y aquí el título dice lixiviación con ácido. Entonces, no es simple lixiviar. Necesita varias vistas y visiones de lo que está ocurriendo. Lo importante aquí es que yo tenga claro la mecánica de la lixiviación. ¿Ya? Lo que vamos a explicar a continuación es un poco, tiene mucho detrás. Hay tras bambalina un equipo grande, ¿ya? De reacciones químicas, de información termodinámica, información cinética, modelos cinéticos, química detrás. Hay un montón de cosas. Lo vamos a tratar de resumir lo más posible para que ustedes lleven clara la idea que ocurre. ¿Ya? Entonces vamos viendo lo siguiente. La química de la lixiviación es más o menos esto. ¿Ya? Yo tengo cobre, por un lado, asociado de alguna manera. ¿Ya? Con oxígeno. Y a este lo asocio con un ácido. El ácido más común utilizado es el ácido sulfúrico. ¿Ya? Y esto produce o permite tener cobre diluido, entonces esto es cobre diluido, ¿ya? Esto de aquí permite tener también una cuota de ácido sulfúrico o de la parte, ¿cierto?, sulfúrica del ácido, ¿cierto? ¿Ya? Que es también otra dilución. Y agua. El agua acá es importante porque ¿dónde se diluye todo eso? En el agua. Entonces la idea de esto es que yo le doy la oportunidad de que el fluido, de que esto que es dilución, viaje en el agua. Entonces ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Vamos a suponer que yo tengo el CuO, ¿cierto? Que es la reacción que teníamos de la tenorita, más H2SO4, que es el ácido sulfúrico, y esto produce, vamos a tener una serie de productos que en estricto rigor aquí es Cu más, vamos a reducir esto, ¿cierto? Más H2O y más SO4 menos 2. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de eso? Entonces, veamos, vamos a dividir esta reacción o los componentes, por lo menos de los reactivos, los vamos a dividir. ¿De qué manera? Vamos a decir que el cobre más, ¿cierto? Más cobre más oxígeno, ¿cierto? Menos
Ahí me faltó un detalle, parece. Déjenme llevarlo bien. Más los dos átomos de hidrógeno que nosotros vemos aquí, y más SO4 menos. ¿Ya? Debería ser más rápido. Entonces, nosotros acá tenemos la parte sulfúrica, ¿cierto? Que tiene, me comí uno, -2. Y esto tiene que reaccionar de alguna manera y quedar de alguna manera con todo. Entonces, lo que ocurre acá es lo siguiente. Cuando yo hago el producto, lo que voy a obtener es cobre más 2, ¿cierto? El oxígeno se va a juntar con el agua, formando H2O, ¿cierto? Y esta parte de aquí va a quedar sola, va a quedar ahí tranquila. Eventualmente se puede juntar con el cobre, ¿ya? Lo importante es que esto queda en lo que se denomina un estado acuoso. Acuoso. Claramente el agua queda como líquido y esto también queda acuoso. Un estado acuoso, para que ustedes también lo sepan, ¿cierto? Es aquel que necesita del agua para poder existir, ¿ya? Yo puedo tener estado sólido, ¿cierto? Necesito estado líquido o gaseoso. Entonces, si yo tengo un estado acuoso, yo lo que estoy diciendo es que tengo un líquido que en su interior tiene ciertos elementos o compuestos que son diferentes a ese líquido madre, si se puede decir. En este caso es el agua, ¿ya? De ahí el nombre acuoso. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, los distintos compuestos estos que requieren del agua para moverse. Entonces, yo voy a tener el mineral de esa manera. Y el ácido sulfúrico yo lo voy a agregar de manera líquida, ¿ya? Ese es el formato del ácido sulfúrico. Y en la reacción química que se produce, voy a tener esto. Y que va a producir esto otro de acá. La idea es que forme agua. Para que el cobre, que está en estado acuoso, pueda viajar. ¿Ya? Esto de aquí, esta parte de aquí, da una forma, ¿cierto? Y da una situación que nos permite controlar un poco la reacción que se denomina pH. Hay reacciones que funcionan a un pH específico y hay otras que funcionan a pHs variables, ¿cierto? Y que no necesitan o no requieren tanto lo que es el pH. La lixiviación, el pH es, el pH, en la parte hidrometalúrgica en general, en realidad en la parte pirometalúrgica, hidrometalúrgica y flotación, el pH es rey. ¿Ya? El pH me ayuda mucho a controlar las reacciones según lo que nosotros tenemos, porque hay una gran cantidad de reactivos y hay una gran cantidad de situaciones que requieren de esa variable. ¿Ya? Entonces, en la lixiviación y en la flotación, el pH es rey. Es una variable que no se habla mucho, porque la verdad el pH es un poco incontrolable dentro de todo. A ver, ¿cómo decirlo esto? El pH no es una variable muy del dimensionamiento de una planta, pero sí en el funcionamiento de la planta, yo normalmente tengo reactivos que necesitan de un pH específico. En el caso de la lixiviación, yo le doy pH. Ahí el producto
que yo tengo sale con un pH dado. Y cuando llega a las etapas siguientes, tiene que llegar con un pH preciso para que el proceso funcione correctamente. ¿Ya? Eso con el tema acá de pH. Entonces, acá tenemos esta segunda reacción en donde tenemos la inclusión de un agente oxidante. ¿Cuál es la gracia del agente oxidante? Si se dan cuenta, acá tenemos lo que se denomina hierro más 3. ¿Ya? Entonces, la idea va a ser que este hierro más 3 absorba un electrón, ¿ya? La idea, ¿cuál es acá la idea es que el hierro absorbe un electrón, absorbe electrones del cobre para así poder tener para así transformar al cobre en ion, ¿ya? Entonces, acá yo tengo dos átomos de hierro que tienen una valencia más 3. O sea que le faltan 3 electrones de su estructura normal, digámoslo así. Y tenemos el cobre metálico, que viene en el mineral, ¿ya? Entonces, cuando el ácido sulfúrico, en el caso que estamos revisando ahora, entra en contacto con el cobre, recuerden que para la cuprita, el cobre, yo formaba naturalmente, cuando entraba en contacto con ácido sulfúrico, yo formaba cobre más 2 y formaba cobre metálico. Este agente oxidante lo que le va a decir al cobre metálico es, mira, espera. Mira tu amigo cobre más 2, tú tenés que vestirte igual. Tú tienes que usar la misma vestimenta que él. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pásame un par de tus electrones para que quedes vestido igual que tu amigo cobre, porque si no se van a eh, se van a diferenciar mucho y la verdad es que ustedes tienen que ir a la misma fiesta, ¿cierto? Entonces básicamente acá lo que hace el hierro es quitarle electrones al cobre, le quita 2, si se dan cuenta, cobre metálico, cobre en estado acuoso, donde le faltan 2 electrones. Entonces, esos 2 electrones, ¿quién se los lleva? Un átomo de hierro cada uno. Por eso aquí cambia la valencia de esta manera. Entonces, el hierro oxida al cobre porque lo obliga a perder electrones, ¿ya? Y eso hace que el hierro, el cobre, pase a ser parte, todo el cobre metálico que se produjo pasa a ser cobre, cobre en dilución, y con eso nosotros podemos generar el producto que nosotros esperamos de la lixiviación. Hasta aquí, con todo esto, ¿alguna duda y o consulta? Ya. Tomémonos 5 minutitos para que... Profe, Dígame, el ácido que sale al final, ¿sale igual que como entra? ¿cuál ácido que entra al final? ¿El ácido sulfúrico? Sí. No, lo que pasa es que hice la separación. Entra así como líquido, como lo dibujé acá o como está escrito acá, y sale así. ¿Ya? Lo separé en un principio para poder conectarlos más rápidamente. Ah, ya. Tomémonos 5 minutitos para reposar un poco y volvemos enseguida.
Ya, volvimos. Entonces, ahora tenemos que conversar de cómo se producen estas reacciones, o cómo yo utilizo esta información que les acabo de mencionar a nivel industrial. ¿Cuáles son las formas de lixiviación que tenemos? Y las formas son las siguientes. Tenemos que partimos con un mineral, ¿cierto? Y a medida, bueno, les explico un poco también de qué se trata esto. A medida que yo voy avanzando hacia la derecha de su pantalla, yo tengo mayor nivel de tratamiento del mineral. El resultado va a ser siempre el mismo. Soluciones ricas para recuperación del metal. Pero a veces necesitamos algún grado de mayor tratamiento, ¿ya? Entonces, partimos con que tenemos mineral y a veces aplicamos lixiviación in situ. ¿Qué quiere decir esto? Que el mineral, con suerte, hay tronadura y inmediatamente empiezo a aplicar el agente lixiviante, que puede ser, como les dije, ácido sulfúrico, el más comúnmente utilizado. Y la idea va a ser generar esta solución rica para la posterior recuperación de ese mineral. También tengo la posibilidad de transportarlo, aplicar algunas técnicas, ¿cierto?, u operaciones mineras, sacarlo de la mina, lanzarlo a un botadero y aplicar el agente lixiviante. Y el resultado debería ser el mismo, ¿ya? Posterior a ello, puedo aplicar, ¿cierto?, específicamente la parte de transporte, ¿cierto?, tronadura, carguío y transporte, y llevarlo al chancador, ¿ya? Puedo armar pilas, puedo hacer lo que es aglomeración y lixiviación, puede ser con tratamiento también de bacterias, pero al final de cuentas, lo importante aquí es que yo aglomero primero y luego obtengo, ¿cierto? Me faltó esa flechita, ¿cierto? Pero que eventualmente también voy a obtener ese mineral. Lixiviación por percolación, ya este es uno muy poco usado, ya últimamente casi no se utiliza, pero hay una que otra minera que todavía mantiene esta técnica, ¿cierto?, de lixiviación, que acá básicamente se tiene como una especie de piscina, ¿ya? Las pilas, ¿cierto?, son lo que ustedes han visto normalmente, que son unas especies como de pirámides, ¿cierto?, truncadas arriba, un trapecio, ¿cierto?, si lo veo desde el costado, y a eso le agrego ácido. ¿Ya? En el caso de la percolación son con especies de piscinas en donde yo contacto constantemente el mineral con ácido, ¿ya? Y luego también podemos aplicar molienda húmeda a este óxido, ¿sí? Se puede. Y posteriormente se trata con lixiviación por agitación, ¿ya? Y luego hacemos lo que es un lavado y separación del agente del material, ¿cierto? Y lo que producimos son soluciones ricas para la recuperación del metal. También puedo hacer molienda húmeda, concentrar por flotación y luego hago lixiviación y separación, ¿ya? Y hago la separación, ¿cierto?, sólido-líquido, y lo que obtengo, ¿cierto?, son soluciones ricas en el metal para la recuperación del metal. O también puedo flotar, hacer un pretratamiento térmico y
¿cierto? Aplicar lo que es lixiviación y separación, y posterior a eso, ¿cierto? Obtengo soluciones ricas para recuperación del metal. ¿Ya? La pregunta acá es clara: ¿cuándo es bueno realizar una u otra? Y la respuesta es dependiendo, y aquí es una tremenda relación, ¿cierto? Una tremenda razón, el que yo esté lixiviando, ¿cierto? Lo más relevante aquí va a ser el hacer, el tener la idea, ¿cierto? De lo que es la ley de mineral, la mineralogía, ¿ya? Y claramente la economía. La parte económica también es relevante cuando nosotros vemos cómo se hace la lixiviación, ¿ya? Entonces vamos viendo algunos puntos que tiene la lixiviación, ¿cierto? Para poder trabajarlo, ¿cierto? Método de lixiviación. Primero, en botaderos, tenemos los métodos, ¿cierto? De embotaderos en pilas, por percolación y por agitación, ¿ya? Para irlos viendo, ¿cierto? Según lo que nosotros tenemos, hablamos de botaderos. Este método, la verdad es que es re poco utilizado hoy en día, ¿ya? No encontré, de hecho, no he encontrado una minera que lo haga. No digo que no se haga, pero ya no hay registro de eso. Entonces, posiblemente ya las mineras lo abandonaron por completo, ¿ya? Hablábamos de embotaderos, en pilas, por percolación y por agitación. No nos metimos a esta parte de aquí, pero para que entiendan de qué estamos hablando y cuáles son las grandes ventajas de uno y del otro. Bueno, entonces, ley de mineral. Cuando yo trato un mineral que tiene una baja ley, me conviene botadero. Cuando hablo de una entre baja y media, me convienen pilas. Cuando hablo de media alta, ya ahí me conviene una percolación. Y cuando hablo de alta ley, ya me conviene ahí lo que es la agitación, ¿ya? Desde el punto de vista de ley. Tonelaje, ¿de cuál es el rango de tonelaje? Bueno, cuando tenemos un tonelaje grande, muy grande, pero de baja ley, nos conviene botaderos. Cuando es un tonelaje grande o mediano, nos convienen pilas. Cuando hablamos de un rango amplio, o sea que tenemos no solamente un tonelaje, sino que además es variable, nos conviene percolación, ¿ya? Y cuando, de nuevo, podemos tratar mucho o poco, dependiendo de la situación del día, hablamos de agitación también, y si hablamos de alta ley, mejor. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión puede ser mínima en el caso de los botaderos, la inversión en pilas es media, en percolación es media alta y en agitación es alta, ya de por sí, ¿ya? ¿Por qué? Lo vamos a ver en este instante, ¿cierto? Podemos verlos acá abajo. Es porque los niveles de inversión que yo, o los niveles de equipamiento que yo recurro por estos elementos es bajísimo, ¿ya? Lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Después de esta tabla vamos a ver de qué se trata cada uno de los métodos. Y se van a dar cuenta que en botaderos la verdad es que no tiene ningún brillo y es simplemente agregar ácido a una roca que puede estar inclusive, como dice aquí, run of mine, o puede estar, ¿cierto?, un poco más tratada, pero si yo quisiera trato rocas del porte
de portes muy grandes. ¿Ya? En el caso de las pilas, simplemente con el chancado me basta, no necesito más. En el caso de la percolación, un chancado un poco más, un par de chancadores antes, o 3 chancadores, ¿ya? Y en el caso de la agitación ya necesito molienda húmeda, de por sí. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que nos vamos moviendo hacia la derecha en esta tabla, tenemos mayores gastos, ¿ya? Mayor inversión a la cual cae. Y aquí vemos algunas de las recuperaciones típicas. 40-50% en el caso del botadero, 50-70% en caso de las pilas de lixiviación, 70-80% de recuperación en el caso de la percolación y ya de 80-90% en el caso de la agitación. O sea, igual existe una ganancia bastante grande. O sea, invierto más, pero también recupero más. ¿Y cuáles son los tiempos de tratamiento? Bueno, en botadero son varios años, muchos años. En pilas, varias semanas. ¿Ya? O sea, cada pila te dura mucho tiempo. En percolación, varios días, o sea, ese mineral puede ser utilizado y reutilizado varias veces durante varios días, y en el tiempo, y los de agitaciones, horas. O sea, en tiempo de horas yo obtengo cobre, en este caso. Calidad de las soluciones, diluidas, en el caso de los botaderos, 1 a 2 gramos por litro de cobre. O sea, por cada litro de solución que sale del botadero, yo tengo entre 1 y 2 gramos de cobre. ¿Ya? Entonces, por cada litro que yo obtengo de ese botadero, que sale de ese botadero, de ese litro, de 1 a 2 gramos es cobre. En el caso de las pilas, también salen diluidas y entre 1 a 6 gramos por litro de solución es cobre. ¿Ya? En el caso de la percolación, el producto es muy concentrado. Entre 20 y 40 gramos por litro de cobre salen de ese producto. Y en el caso de la lixiviación por agitación, ya el producto es un poco más, es un tanto intermedio, ¿cierto? Y el producto tiene entre 5 y 15 gramos por litro de cobre. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales problemas de su aplicación? Bueno, en el caso de los botaderos, que claramente tenemos recuperaciones incompletas, que existe una recuperación tanto de cobre como de hierro, o sea, existen ambos. Eventualmente tenemos evaporaciones y pérdidas, ¿ya? Tenemos pérdidas de soluciones, o sea que la solución que yo tengo no la puedo volver a utilizar. Y tenemos soluciones muy diluidas. El producto es demasiado diluido para el proceso siguiente. ¿Qué pasa con las pilas? Bueno, tenemos también una recuperación incompleta. Requiere grandes áreas para ello poder aplicar las pilas. Hay que aplicar canalizaciones, o sea, colocar cómo extraer ese cobre desde la pila hasta la etapa siguiente. Las reprecipitaciones. Vamos a ver cuando veamos las pilas, pero el spoiler, ¿cierto? Lo dibujo mejor. Cuando nosotros tenemos la pila de lixiviación, que va a ser algo, una cosa así, más simétrica, yo aquí agrego el ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces esto reacciona eventualmente con todos los elementos que yo tengo y obviamente produce algún tipo de producto, ¿ya? Pero en el camino eventualmente se puede encontrar con otro mineral y eso hace que el mineral con el cual yo traté eventualmente vuelve a mineralizarse o vuelve a solidificar. Entonces eso hace que yo pueda tener algunos problemas en la pila, ¿ya? Y esos problemas eventualmente también son bastante peligrosos, ¿ya? A eso se le llama reprecipitación, o sea que
Yo traté un mineral, una partícula de mineral, yo le extraje cobre, pero el cobre volvió a formar sólido. ¿Ya? Y ahí eso queda como un precipitado. Que se llama. Y lo que es la evaporación. La evaporación, obviamente, como les acabo de decir, en las condiciones que yo aplico esto, el ácido entra a la pila de lixiviación y va bajando hasta que de repente llega, hasta que se puede evaporar cierto producto de las condiciones climáticas. ¿Ya? ¿Qué pasa con la percolación? ¿Cuáles son los problemas que tienen operacionalmente? Bueno, los finos que yo pueda tener producto del chancado medio pueden eventualmente bloquear un poco las canaletas o las conexiones que yo tengo. Requieren una mayor inversión claramente. El manejo del material también es dificultoso. Ojo, es dificultoso en comparación a los otros procesos. ¿Ya? Y necesidad de un mayor control de la planta, o sea, tengo que empezar ya a automatizar más. Los otros dos, el botadero es prácticamente, es como que ustedes dejan, ustedes pescan la manguera y cuando van a regar al patio y la dejan ahí botada y dejan que se riegue nomás el patio, ¿ya? En pilas, ustedes van guiando la manguera. Y ustedes dicen, ah, hasta aquí, listo, ya regué. ¿Ya? Ya veo, yo ya estoy viendo que ya el riego es perfecto, no sé si perfecto es la palabra, pero el riego es efectivo, así que dejo de regar ahora. ¿Ya? Esa es la gracia o la diferencia entre uno y el otro. La percolación ya aquí es como que ustedes le ponen aspersor al riego. O sea, ya ustedes automatizan y hacen que, no sé, que eh, y le ponen un timer, que de aquí esta hora a esta hora se riegue. Ya, eso es como una especie de paralelo, ¿cierto?, entre uno de ellos. Bueno, y la lixiviación por agitación requiere molienda, ya que eso es un costo ya de por sí. Si ustedes se acuerdan de preparación mecánica, es un costo grande que tiene. El lavado en contracorriente quiere decir que tengo que entregar algún proceso que me permita lavar el mineral fluye de una manera, en una dirección, y yo le hago una limpieza, ¿cierto? Que se encuentre con este líquido de limpieza y que lo limpie. Requiere un tranque de relaves, ya, cosa que los otros procesos no requieren, ya. La inversión es muy alta porque ya, como les dije, ya el hecho de tener molienda es que ya necesitas no solo el molino, porque el molino por sí solo no funciona, sino que necesitas bolas de molienda, la energía, instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el control de la planta es más sofisticado. O sea, aquí ya no es solo el aspersor, sino que además tienen un control cierto de humedad. Ustedes le dicen le ponen un sensor de humedad y le dicen, mira, hoy día la humedad es muy alta, entonces no riegues con este flujo, riega con un flujo menor. Le pongo el timer, ¿cierto? Hago mayor control de todo lo que yo hago. Y más encima hacen que los aspersores se activen de manera diferenciada. Entonces, aquí no es necesario regar tanto porque la humedad ambiente ya aquí no. Entonces, ya el nivel de control tiene que ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces, vamos desde técnicas muy, muy arcaicas como lo es, o muy rústicas, digámoslo así, para no suene tan feo, a técnicas mucho más sofisticadas como la es la agitación. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta con esto, estimados? No, profesor. Pues, ya estaban esperando que dijera eso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar, ¿cierto?, de los procesos de... En Chile, ojo, ojo con lo que voy a decir, en Chile, si usted va a otro país o si usted lee y dice, pero si acá dice que también se usa, sí, pero estoy hablando de Chile. En Chile, el método más utilizado de lixiviación es la lixiviación en pilas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos baja o media ley. Tenemos también lo que es
la estructura, las mineras están situadas en lugares en donde te permite eso, se permite tener grandes espacios para poder montar y desmontar tus pilas de lixiviación. Y la verdad es que existe conciencia, ¿cierto?, de que los otros métodos son inútiles, ¿cierto? Y el método de embotaderos es excesivamente lento, ¿ya? ¿Existe un método mejor o peor? La verdad es que no. Como se dan cuenta, depende de qué es lo que yo tenga. Alguien podría decir, sí, pero la inversión en una lixiviación por agitación es muy alta. Y la respuesta es sí, lo es. Pero el gran problema o la gran situación es que la recompensa también es muy alta, ¿ya? Y lo otro es que no es llegar y decir, ah, voy a usar agitación aquí porque me va a servir. No, porque depende de la ley de mineral. Y las leyes de mineral en Chile son más acordes a lo que es una lixiviación en pilas, ¿ya? Existen honrosas excepciones que no utilizan la lixiviación en pilas, pero esas son, como les dije, excepciones, que también las pueden encontrar en Chile. Por ejemplo, ¿existe alguna planta en Chile que lixivie en botaderos? La respuesta es sí. Bueno, la verdad es que estoy un poco desactualizado con el proceso que tienen ellos, pero la última vez que vi, todavía lo tienen, todavía están utilizando la lixiviación en botaderos. Y esa planta es los bronces de Anglo American. Si alguien me dice, profe, es que yo tengo un hermano que trabaja ahí, un primo y ya no lixivan en botadero, le creo, ¿ya? Pero hasta la última vez que yo vi, seguían lixiviando en botaderos, ¿ya? Y hacen cosas bastante interesantes con los botaderos, la verdad, es bastante ingenioso lo que hacen y la verdad es que llevan un control bastante fuerte para hacer un método tan, como les dije, tan rústico. Lixiviación en pilas es lo que más se da. Lixiviación por percolación o en batea, que también es como una especie de equivalente, ¿cierto?, en el lenguaje. ¿Existe todavía en Chile? Y la respuesta es sí. Hay una planta en Chile que es mantos blancos, ¿cierto?, que todavía lixivia con mantos blancos, mantos verdes. Uno de los dos mantos, mantos blancos, mantos verdes. Creo que es blanco, estoy casi seguro que es blancos, pero podría ser mantos verdes. Mantos verdes temperos, ya. Mantos blancos. Lixivia, ¿cierto?, por percolación todavía. Tienen ahí sus piscinas, ¿cierto?, y hacen el proceso como corresponde, ¿ya? Entonces, en Chile, ¿puedo encontrarme de estas otros procesos de lixiviación que no sean pilas? Sí puedo, pero son pocas las empresas que lo hacen, ¿ya? Les acabo de nombrar dos. ¿Pueden haber más? Por supuesto, pero como les digo. Y lo otro, que también no se habla mucho porque la verdad es que la información es dentro de todo escasa, es la lixiviación del oro, que también eso es una lixiviación que también se hace mucho en Chile, porque es la forma de obtener ese tipo de, eh, de mineral, ¿ya? Lixiviación del oro también. Y bueno, vamos hablando de los métodos de lixiviación ya de por sí. Tenemos la lixiviación in situ o in place, que se le denomina. La lixiviación in situ, ¿cierto? Tiene, si ustedes se dan cuenta, yo básicamente acá tengo la planta de recuperación de cobre y aquí tengo el mineral que yo tengo, en donde se le aplica el ácido o el agente lixiviante que se denomina, y se hace y se succiona el cobre. Obtenemos, ¿cierto? Recuperamos cobre y le añadimos oxígeno para elevarse, o sea, para sumergirlo al mismo botadero. Entonces acá yo no necesito, si pudiéramos llamarlo así, un botadero, ¿cierto? O un tranque de relave o algún desecho, porque los desechos se van de vuelta a al pórfido. Entonces, eso produce que yo
en estado estacionario, yo extraigo el mineral y si quedó cobre, no importa, se lo devuelvo al mineral y el mineral, ¿cierto? Después va a ese cobre volverá, ¿cierto? Lo vuelvo a tratar y así sucesivamente, ¿ya? Entonces esa es una característica de la lixiviación in situ. No es un gran tipo de lixiviación, como ustedes se podrán dar cuenta. Requiere una tecnología también bastante importante. Y lo otro es que en este caso la lixiviación, si se dan cuenta, yo tengo que tener arriba, donde está el pórfido, yo necesito un tipo de terreno un poco con ciertas características para yo poder colocar la planta sobre el pórfido, sobre el cuerpo mineral, ¿cierto? Entonces, no es llegar tampoco y colocar uno, decir, ya este sí lo utilizo. Pero como les digo, se puede, existe la posibilidad, pero también tengo que cumplir con lo otro, ¿ya? Entonces, para la lixiviación in situ tiene un rol primario, ¿cierto? En donde yo genero, ¿cierto?, lo que se denomina un PLS, pregnant leaching solution. ¿Ya? Es básicamente una lixiviación, o sea, lo que más o menos se traduce como solución lixiviante cargada. ¿Ya? ¿Ya? O sea, está diciendo acá que la solución que yo estoy produciendo, que yo estoy obteniendo de la lixiviación in situ, viene cargada en cobre. Y la ILS que aparece acá es intermediate, si no me equivoco se escribe así, sino leaching solution. Entonces es una lixiviación intermedia. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que el PLS es esa solución que veíamos en la tabla, en estas tablas de acá, ¿cierto? Que nos hablaba de 1 a 6 o 1 a 2, 20 a 40, ¿cierto? Vienen con la máxima cantidad de cobre que yo le puedo sacar a ese mineral o con este proceso, ¿ya? El intermediate es una solución que viene con una cantidad menor de cobre, pero de todas maneras tiene una cantidad de cobre considerable dentro de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo obtengo el Pregnant Leaching Solution, el PLS, de ahora en adelante, y el ILS yo lo puedo volver a tratar para juntarlo con lo que viene antes, y así yo obtengo un producto más rico en cobre todavía. ¿Ya? Esa es la idea detrás de todo esto. El mineral se lixivia en su lugar, o sea, en donde está, no lo muevo de ahí. Puede ser de una ley variable, no necesariamente tiene que ser baja, puede ser intermitente, ¿cierto? Se puede lixiviar óxido o alguna mezcla con oxígeno, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser óxido. El mineral se puede fragmentar cuando se excava de la mina o puede fragmentarse en el propio lugar que se encuentra. O sea, lo extraigo, lo puedo estar fragmentando ahí en la mina, o lo extraigo y lo fragmento arriba. Puedo hacer ambas cosas. Existen ambas posibilidades. Y aquí es donde entra todo, es que los flujos adecuados de solución son importantes y pueden ser difíciles de alcanzar. O sea que yo tengo que llegar a un flujo dado para que el proceso esté funcionando correctamente. Si no llego a eso, joder, ¿ya? Tengo que
tengo que llegar a eso. ¿Alguna duda con esto, perdón, antes de seguir? Perfecto. Lixiviación en botaderos. Dam leaching, ¿ya? La lixiviación en botaderos es una lixiviación que requiere, es muy similar a la anterior, solamente que el dibujo es un poco antiguo, pero bueno, no he podido encontrar uno más nuevo. Voy a tener que buscar de nuevo. Entonces nosotros tenemos acá lo que es, acá se va botando, ¿cierto? El mineral. Si se dan cuenta, acá se saca el mineral y se va botando en algún punto. La cosa es que yo le voy agregando, ¿cierto? Alguna agente lixiviante y una parte se va a la planta de extracción y otra parte se va a un vertedero marginal, ¿ya? Entonces yo acá mantengo, ¿cierto? Esto, lo estoy sacando desde la mina, lo transporto a la parte más alta y voy botando el mineral literalmente, ¿sí? Como sin ningún tipo de remordimiento, lo lanzo al botadero para su tratamiento. Entonces, lo voy botando y esto me va generando, ¿cierto? Los diferentes productos. Obviamente el PLS. La lixiviación en botaderos tiene la particularidad de que aquí, cuando ya recurrimos al botadero, es porque tenemos mineral de baja ley, pero además ya empezamos a notar la interfaz óxido sulfuro. Entonces, antes tratábamos los óxidos como locos, ¿sí? Bien, 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 bien. Pero ahora ya no tenemos tanto óxido y ya empezamos a encontrarnos con sulfuros, lo que hace que las recuperaciones bajen, lo que hace que nuestro proceso se vuelva menos competitivo. Entonces, cuando nos estamos encontrando con esto, botadero. Recuerden que tiene cinética baja, requiere oxidante, hay que ponerle canalización igual, entonces no tengo recuperación completa, o sea, no tiene por dónde ganar. Pero ¿cuándo me sirve? Cuando la ley es tan baja que sabes que yo ahora voy a producir sulfuro, me da lo mismo. Pero como igual me encuentro con óxido, los voy botando y que salga lo que salga, no me preocupo tanto de eso. ¿Ya? Esa es la gran gracia de la lixiviación en botaderos o dam leaching. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta con esto, estimados? Perfecto. La lixiviación en bateas o por percolación. Como les dije, acá tenemos, ¿cierto? Tenemos mineral, ¿cierto? El cual tiene una solución y que yo lo tengo que hacer llegar a un nivel de solución. Entonces, la idea aquí es que esto vaya percolando, ¿cierto? Como se diría acá. Y básicamente acá llega la solución, el PLS, esa solución fértil que llaman PLS, llega a esa pseudopiscina y por medio de canaletas se va. O sea, aquí es mucho más abierto y mucho más visible. ¿Ya? Las dimensiones, si se dan cuenta, es bastante grande. O sea, estamos hablando de una piscina que tiene 40 metros de largo y 20 metros de alto. Entonces, no es una cantidad menor lo que estamos hablando aquí. Está protegida con hormigón, ¿ya?
protegida con poliéster, ¿cierto? Y también tenemos algunas interfaces de madera, pero no es madera cualquiera, ¿cierto? Tiene que ser una madera con ciertas características. En el fondo, ¿cierto? Encontramos la separación y por densidad, ¿cierto? Nosotros tenemos cómo esto va saliendo del proceso, ¿ya? Profe, Dígame. ¿y esa malla que sale ahí? Malla de plástico, madera. Lo que pasa es que si te das cuenta, no estamos teniendo mineral, ¿cierto? Y si te das cuenta aquí, mira, tienes lo que se denomina fondo, arena, roca clasificada o grava gruesa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que no pase ese mineral a la siguiente etapa para que no cause problemas con esto, con el sistema de que yo puedo, con el cual yo extraigo el PLS. Entonces ahí le pones una malla que te sostiene y cierto medio de filtración, que en este caso es la madera, para que el PLS pase, pero no pase el mineral. Ah, ok. Ya. Y vamos ahora... No. Y ahora vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya hemos cumplido con algunos de los ¿Y la temas, ¿cierto?, que agitación? estamos viendo. ¿Perdón? ¿Y la agitación? Eso lo vamos ¿O a a la ver la otra clase? próxima semana. ¿Ya? Ah, ya. Vamos a ver todos esos temas la próxima semana, porque lo que viene ahora en estricto rigor es hablar de la lixiviación en pilas. Y ahí me quiero detener y hablar tranquilamente, y ya no alcanzo ahora con esto el tiempo que me queda. Así que vamos a dejar la clase hasta aquí. Consideración, esta semana, este miércoles, no hay laboratorio, ¿ya? Para que no se conecten. Esta semana, el día miércoles, no hay laboratorio. Para que también se relajen un poco y olviden las penas, si es que tienen penas por el certamen anterior, y también para que podamos partir con el tema de la exhibición desde la próxima semana, ¿ya? Así que eso, esta semana no hay laboratorio, y vamos a ir conversando también vamos a continuar conversando de lo que es la exhibición. La próxima semana terminamos de ver los procesos, más, más ya darle duro a lo que es la parte de la exhibición en pilas, ¿ya? Así que eso, estimados, que tengan una muy buena semana, a los que no veo mañana, no, los que no veo no, ya no hago más clases. Así que nos vemos la próxima semana, estimados. Cuídense. Chao, profe, que tenga buena semana. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao.